Hola, me llamo Mauro Celi y en este video voy a compartir un poco acerca de una de mis grandes pasiones y lo que fue una obsesión para mí. Sin embargo, pues eso no fue así siempre. Y pues les voy a hablar acerca de cómo dibujar empezó siendo casi que una terapia, luego un hábito y más adelante ya casi una disciplina, hasta que lo fui abandonando poco a poco. Además les voy a mostrar un poco el proceso y el paso a paso que hay detrás de mi manera de hacer un retrato, porque hay muchas. Y del mismo modo les voy a mostrar un poco de otras actividades que realizo de manera independiente, para que haga un poco más largo el video. Y voy a tratar de relacionarlas. Yo desde muy pequeño he sido alguien muy curioso y demasiado espontáneo, lo que me hacía ser un niño muy inquieto, haciendo que en el colegio hablara mucho con mis compañeros y me costara mantenerme en mi lugar, y me la pasaba jugando todo el tiempo en la recocha, molestando, y la verdad siendo sinceramente un dolor de cabeza para las profesoras, por lo que una vez mi profesora decidió citar a mi mamá a una reunión para comentarle algunas cosas referentes a mi conducta, a cómo me iba en el aula, mis notas, y le habló acerca de mi rendimiento académico, que pues en ese entonces era muy bueno. Le habló de algunas habilidades que yo pudiera estar desperdiciando por el hecho de no ser disciplinado, y le comentó que yo era muy rápido para desarrollar las actividades propuestas, lo que en consecuencia hacía que tuviera más tiempo libre, y yo lo aprovechaba para hacer desorden, para molestar, para la indisciplina, lo que causó que ella le recomendara que me pusiera a hacer alguna actividad extra que me mantuviera ocupado. Mi mamá, pues muy atenta a las palabras de la profe, notó que yo rayaba mucho mis cuadernos, porque pues yo siempre soy muy disperso en las clases y siempre estaba rayando cosas. Entonces ella me compró un cuaderno extra. Yo me acuerdo muy bien, era de 100 hojas, cuadriculado, tenía una moto en la portada, y me dijo que cada vez que tuviera tiempo libre dibujara en el cuaderno, que para no aburrirme y para no hacer desorden. Y yo pues siendo un niño chiquito pues le hice caso y de paso pues lo disfrutaba. Pero ¿saben algo? Siendo sincero, también seguía siendo el mismo niño inquieto, pero un poquito menos. Con el tiempo esa estrategia para mantenerme ocupado se convirtió en un hábito que cada vez era más frecuente. Pasó del salón de clase a la casa. Yo pues soy hijo único, entonces tenía gran parte de mi infancia con mucho tiempo solo y aburrido. Y dediqué ese tiempo a dibujar. En un principio copiaba dibujos de algunas caricaturas del momento y cada vez iba haciendo algo más y más complejo, a color, a blanco y negro, con delineadores, con lápices, marcadores, tizas, lo que hubiera. Por muchos años de mi niñez dibujé todos los días y de diferentes maneras, hasta que ya siendo un adolescente pues adquirí un poco más de conciencia acerca del arte, lo que significaba, artistas que me gustaban, estilos, obras, historia, y fue una gran pasión en mi vida para ese momento. Hubieron muchas noches que me dediqué a estudiar teoría del color, psicología del color, técnicas, estrategias, formas de expresión, hasta que alcancé ya, llamémoslo, una madurez artística, si se puede llamar así, encontrando un estilo donde me sentía más cómodo, los lápices de carbono, de grafito, y los dibujos en luz y sombra. En mi mente, un retrato medianamente realista era la cúspide de la técnica y la destreza. Obviamente esto no es así, es demasiado relativo, pero me propuse lograr hacerlo. Practiqué el dibujo de cada parte del rostro, ojos, nariz, labios, cejas, además del sombreado, sus técnicas, luces, sombras, perspectiva, formas y cómo reciben la luz, etc. Durante el colegio y aún en la universidad, aún ahora, he conservado un poco aquel hábito que inició siendo una estrategia para manejar mi comportamiento. Y he dibujado a mis compañeros, a profesores, y quizá lo siga haciendo, aunque con el paso del tiempo he de decir que lo fui abandonando progresivamente. La pasión que me generaba se ha ido disipando y siendo reemplazada por otras. Bueno, para el proceso del retrato, antes de iniciar es importante entender que el retrato se elabora con lápices de grafito, ¿sí? Y cada lápiz tiene una numeración y una letra correspondiente, y se dividen en lápices H y B. Hay más que estos, pero los principales son los H y B, ¿sí? Los H, que por su traducción en inglés sería como hard, es decir, duros, y los lápiz B, que por su traducción serían black, es decir, negros. Entonces, los lápices H son de más dureza y precisión, y también suelen tener menor contenido de grafito, o sea, ser más claros. Y los lápices B tienen más contenido de grafito, lo que los hace ser más oscuros y de punta más gruesa.
Para empezar con el retrato, en un primer momento escogería la imagen de una persona de referencia, que en esta ocasión va a ser Carol, que es una persona que conocí ya hace un tiempito. Es una amiga, y cuando le comenté la actividad surgió la idea de retratarla y tener ese detalle lindo con ella. En cuanto al procedimiento, empiezo mirándola detalladamente, rasgos característicos del rostro con el fin de que puedan resaltar en el dibujo. Existen muchos métodos para hacer un retrato, pero en lo personal y con el fin de que sea más práctico y rápido, yo aplico el método de Loomis. Y este método no es específicamente para hacer retratos, pero yo lo utilizo porque lo considero muy práctico y muy sencillo. El método consiste en básicamente llevar la imagen a la mínima expresión, a bolitas y palitos. Un círculo para tener la referencia del tamaño de la cabeza, y este círculo se va dividiendo en 3/4, ¿sí? Trazando una línea por la mitad de manera vertical y luego horizontal. Ese punto donde se encuentran ambas líneas corresponde al entrecejo. Del mismo modo se divide el rostro en tercios, cada uno del mismo tamaño, y en cada uno se hallará una parte específica del rostro. Estos son medidas ideales, no aplica para todo, pero es una base sólida para, básicamente se puede aplicar en cualquier tipo de rostro. Vengo a decirte que me voy. Nunca más me volverás a ver. Si te casas algún día, mándame una invitación, ya que nuestro amor tan grande se día se volvió. La promesa que me hiciste, de tiempo será. Después de esa estructura base, yo suelo iniciar definiendo los ojos, luego la nariz y después las mandíbulas y el inicio del cabello con trazos suaves y cada vez más fuertes. Al final los labios, el cuello y las orejas hasta tener bien definido el lugar y la forma de cada parte. Después inicio a encontrar algunas líneas de expresión, ya sean los ojos, pómulos, comisuras de la boca o nariz, para definirlas un poco. Para aplicar profundidad yo uso un método de sombra luces, que consiste en ir aplicando cada vez más sombras sobre la sombra anterior. Sombreo suavemente todo el rostro y lo difumino con el dedo para proseguir aplicando más sombras con un lápiz de cada vez más grafito, ya sea un 3B, 4B, 7B, lo que el dibujo requiera. Además utilizo difumines de algodón, que son muy útiles para formar detalles, para dar sombras más precisas. Suelo definir primeramente todo el rostro y terminar con el cabello, porque es la zona más oscura y corro menos riesgo de manchar el dibujo. Y al final le damos algunos detallitos y se firma para entregarle a la dueña. Y ya para terminar, yo sí quisiera decir que el arte es un medio demasiado subestimado, porque vivimos en un mundo en el que solo importa la producción, el dinero, y nos hacemos esclavos del rendimiento, del resultado. Nos exigimos estar a la altura de estándares ridículos que se basan solamente en números, que miden el éxito como la acumulación de un puñado de logros absurdos de trabajo desbordado. Y como dice Byung Chul Han en La Sociedad del Cansancio, el sujeto del rendimiento se cree libre, pero en realidad es un esclavo que se explota a sí mismo. Y en un mundo así, el arte no es solamente un medio de expresión, sino un medio de liberación, de superación y, sobre todas las cosas, de humanización, de recordarnos que somos seres humanos. Pero no un arte cualquiera, un arte sincero, que no esté capitalizado por la estética, porque sea bello o por palabrería, sino un arte que sea como lo dijo María Rilke, el medio para que el hombre pueda encontrarse a sí mismo, para que un niño como yo aprendiera a manejar su tiempo libre y se conozca, para distraerse un poco de la realidad, para pensar un poco más allá de los resultados, para sentir, para disfrutar y pues claramente también para amar. Y gracias por ver mi video.